en aquello que tiene que ver con nuestro bienestar físico, nuestro bienestar económico y nuestro bienestar en todos los sentidos con un peso bastante fuerte. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a estar meditando en esta enseñanza generalidades de la economía de Dios. Deuteronomio capítulo 8. ¿Desde el 1? Sí, de todo el capítulo. De hecho, lo vamos a leer así como todos lo vemos siempre. Son 20 versículos, pero en estos 20 versículos está prácticamente contenida toda la economía de Dios. Y vamos a ir viéndolo poco a poco para que podamos comprender bien. Hoy solamente vamos a hablar de manera general sobre todo lo que implica la economía de Dios y después vamos a ir viendo punto por punto la economía de Dios en el Antiguo Testamento, la economía de Dios en el Nuevo Testamento, bendiciones de estar bajo la economía de Dios, maldiciones de no perseverar en la economía de Dios y sobre todo, hermanos, la economía de Dios desde el punto de vista hombre y la economía de Dios desde el punto de vista de Dios. O sea, son seis enseñanzas y usted va a poder preguntar absolutamente todo lo que quiera usted preguntar, hermanos, para que a través de esta enseñanza, pues es la enseñanza que es un poco más difícil para todos los cristianos, no más para unos, para todos, porque estamos hablando de situaciones que en cierta forma el mundo ha manipulado y algunos lo han manipulado para muy mal. Entonces, pero de que la doctrina es bíblica y hoy lo vamos a ver. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 20 y vamos a ir leyendo cada quien un versículo de la Biblia, así que vamos, ya está por ahí proyectado. Pongamos atención, después vamos a orar y le voy a pedir en este caso a Ángel, que gloria a Dios por esta prédica, que el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón de todos nosotros y podamos comprenderla. Al final de la lectura le vamos a pedir a Ángel que gloria a Dios. Amén. Dice esta palabra del Señor de la siguiente manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si sabías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios,
para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Y te enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, al fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis todos, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Oramos con nuestro hermano. Gracias, Señor, por esta tarde reunida aquí Te con adoramos, nuestros Señor. hermanos. Gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad de aprender Gracias, de ti, Señor. Bendito sea tu de nombre. tus enseñanzas, de tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos que no pudieron venir, Señor. Gracias, Señor. Guíalos en el buen camino, dales entendimiento para que también se arrimen a tu palabra, Señor, siempre. Gracias por la vida del pastor, por la vida de la hermana Maritza, por la vida de Oh, Señor, bendito por la sea vida tu de mi hermano nombre. Ricardo y por la vida de mi Gracias. hermana Rosita, por cada una de nuestras familias, Señor, cúbrelas Gracias, Señor. con toda tus ángeles, Señor, mándale siempre Bendito sea tu un nombre. escudo de protección, Señor, y guíanos también a nosotros por un buen camino, Señor. Bendita esta tarde y ábrenos nuestro cerebro, nuestro corazón para esta nueva enseñanza que el pastor nos va a dar el día de hoy. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Le decía yo que cuando sí lo hago, porque sí es un mandato de Dios hacerlo, pero no lo hago muy frecuente, hermanos, porque sé que no solamente en este país, sino en todos los países del mundo, esto se ha malinterpretado mucho. Mucho se ha malinterpretado. Y no sin motivo. O sea, hay motivos para hacer que el pueblo de Dios esté, pues, ¿cómo les diré? Así como alerta en esa área específica de nuestras vidas. Porque se ha manipulado al grado de que algunas personas con esta doctrina han tergiversado el propósito de Dios de la misma doctrina, de la enseñanza, y se han adjudicado derechos que en un momento dado, pues es muy visible que no son personas que están llevando a cabo la palabra como debe de ser y han abusado mucho de las personas. Entonces, por eso es un tema escabroso, difícil de poder plantearlo con toda propiedad. Pero quiero decirles también que yo he luchado ya 2 meses con esto en mi corazón, hermanos. O sea, el Señor lo puso desde hace como 2 meses y les voy a decir por qué. Yo les digo que normalmente cuando puedo salgo a correr en las mañanas y esa mañana salí a correr, el viento me daba muy fuerte en la cara, ya empezaba a hacer más frío y yo iba orando a Dios porque yo cuando corro voy adorando a Dios. Y llegué a una de las esquinas de ahí del parque que está cerca de mi casa y el Señor habló a mi corazón y me dijo así textualmente, se lo voy a decir como Él lo dijo en mi corazón: el diablo te está robando. Yo le dije, sí, Señor, yo lo sé. Y Él me dijo, y yo no te puedo ayudar porque estás fuera de lo que yo he enseñado sobre estas cosas.
Y entonces sentí la reprensión de Dios en mi corazón y le dije, sí, tienes razón, o sea, yo entiendo que no estoy haciendo lo que tú me has dicho. Y es que desde que yo llegué aquí a Canadá, pues ya voy para 2 años, y yo me he olvidado de la economía de Dios. Por eso vamos a hablar sobre eso, sobre la economía de Dios. Y hay cosas, así como Dios estableció parámetros para que nuestra alma sea salva, y nos dio leyes exactas de cómo nosotros lograr nuestra salvación, también nos ha hablado acerca de cómo es que nosotros podemos asegurar nuestra vida financiera en las manos de Dios. Y solamente para que ustedes tengan cierta información. ¿De quién viene la enseñanza acerca de Dios? De los judíos. De hecho, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, y vamos a verlo, es San Juan capítulo 4. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, llega un momento en que la mujer samaritana cuestiona a Jesús sobre dónde es el lugar donde se debe de adorar, porque dice, nuestros padres adoraron en este monte, le dice la mujer a Jesús, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. Y Jesús les responde y les dice, de cierto digo, dice que la hora viene y ahora ves, cuando ni en este lugar adoraréis al Padre. Porque dice que la hora viene cuando Él está buscando adoradores y que esos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a ir a San Juan capítulo 4. Voy a empezar a partir del verso 10 porque ya conocemos la historia. Está en el pozo, es mediodía, los discípulos llegaron con Él se queda sentado ahí y los discípulos se van, se queda él solito ahí en el pozo, viene esta mujer, empieza a sacar su agua. No es una hora correcta de venir a sacar agua porque es el mediodía. Normalmente las mujeres van en las mañanas o en las tardes, pero a esa hora no había nadie. Así que esa mujer llega, empieza a sacar su agua, ve a Jesús, no le toma en cuenta. Pero ya cuando casi se va, Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y aquella mujer pues se sobresalta, ¿no? Por muchas cosas. Número uno, porque en el tiempo de Jesús no era muy normal que un hombre le hablara a una mujer en la calle. No se veía bien, era como una falta de respeto. 2, entre judíos y samaritanos había pleitos de etnias. Los samaritanos eran un pueblo de judíos que se había mezclado con gente pagana, y los judíos auténticos que no se habían mezclado los miraban a ellos como impuros, como inmundos. Entonces hubo como una guerra religiosa entre samaritanos y judíos. Por eso es que cuando llega este momento, Jesús le dice, dame de beber. Y vean en el verso 10, vamos a comenzar del verso 10, San Juan 4:10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y vean esto en el 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vean, esto es muy importante. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene. Escuchen eso. O sea, no puede haber equivocación. Nosotros, la raíz, la iglesia, está basada en la raíz que es Israel. Si Dios no hubiese escogido a un hombre y lo hubiera tratado y hubiera formado una nación,
pues nosotros menos conoceríamos a Dios. Entonces, esto es bien cierto. Jesús le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ya ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, cuando nosotros miramos a Israel, tenemos que aprender de las cosas buenas que ha hecho Israel, pero también tenemos que aprender de las cosas malas que ha hecho Israel. Por ejemplo, a Israel se le encomendaron los mandamientos y se le dio la promesa de que iban a ser un pueblo de sacerdotes y que Dios les estaba entregando la ley para que ellos, fíjense, esa era la encomienda, que ellos hicieran que todas las naciones del mundo conocieran a este Dios. Pero ellos no lo hicieron. Se quedaron los mandamientos y los agarraron como diciendo, nosotros tenemos la patente de Dios y no la soltamos. Dios nos pertenece y nosotros nos pertenecemos a Él y nadie puede ser como nosotros, erróneamente. Porque la idea era que ellos llevaran estas leyes a todas las naciones del mundo y no lo hicieron. Se lo quedaron para ellos, lo guardaron. Bueno, eso nos indica alguna cosa. Primero, pues que no tuvieron compasión de los otros, ¿verdad? Porque veían que todos adoraban dioses paganos y ellos dijeron, no, pues nosotros adoramos al único Dios verdadero y nosotros ya lo sabemos y nos lo quedamos. Entonces viene Jesús y hace énfasis en que no cumplieron. Les da muchas parábolas. Una de ellas es, había un hombre que tenía una viña y se la rentó a unos labradores y después él se fue y mandó al siguiente año por parte de la paga y maltrataron a sus siervos y los mandaron sin nada. Después mandó a otros, para eso no solamente los golpearon, sino que los mataron y los mandaron sin nada. Y después dijo el padre, bueno, ya mandé a 2 comisiones y los maltratan. Bueno, voy a mandar a mi hijo y quizás ahora sí lo respeten porque saben que es mi hijo y me darán el pago. Pero viene el hijo y entonces los labradores malvados dijeron, este es el hijo, él es el heredero. Así que si lo matamos, pues nos quedemos con la herencia. Y ellos se dieron cuenta, dicen los judíos, que él estaba hablando de ellos. Porque entendían que a los profetas los habían matado, los habían maltratado, y ahora venía su hijo, y Jesús sabía que lo iban a matar. Entonces, cuando se desgaja la higuera, es decir, la higuera original que era Israel, entonces nosotros fuimos injertados en ese tronco que es prácticamente Israel, y que nosotros fuimos injertados para que nosotros podamos ver esos frutos que ellos no pudieron dar. Vamos a ir a Romanos, en el capítulo 11. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque esta es la base de lo que vamos a hablar. O sea, vamos a hablar sobre las cosas que Israel ha hecho bien y las cosas que ha hecho mal. Entonces, ahorita estamos viendo que Israel es el pueblo de Dios. Y en Romanos capítulo 11, Dios nos hace saber que Él dejó de tratar con Israel porque levantó a otro pueblo diferente a Israel, que es la iglesia. Y esta iglesia ahora debe de cumplir lo que Israel no pudo cumplir. Pero vean cómo lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Estamos hablando de Israel. ¿Y qué dice? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, vean. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos.
Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución, y se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Ahora, digo pues, ¿han tropezado los de Israel? ¿Han tropezado? Pero es una pregunta. Para que creyesen en ninguna manera, pero por su transgresión, ¿qué dice? Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Ahora vean el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora escuchen esto. O sea, nosotros fuimos injertados en esta salvación, ellos fueron desgajados para que nosotros fuésemos injertados. Pero cuando la plenitud de los gentiles llegue, es decir, Dios salve, porque hay un determinado número de gentiles que se van a salvar, que no pertenecen a Israel, y cuando ese número se cumpla, entonces Jesús viene por su iglesia, la iglesia sale de la escena y Dios vuelve a tratar con Israel. Por ahora Él no está tratando con ellos, los defiende porque Él ha prometido defenderlos y no lo van a poder sacar de su tierra porque también Dios prometió que no lo van a sacar. Pero a lo que voy es, ¿en qué falló Israel? No hacer lo que Dios le dijo. En no transmitirle este conocimiento a todas las naciones. Ahora, ¿qué cosas sí han hecho bien Israel? Miren, hay cosas que se han hecho bien. Y una de esas es su economía. A lo mejor a lo que les convenía no lo sé. Pero ellos con respecto a su economía, no hay un judío pobre. Escuche lo que estoy diciendo. No hay un judío pobre. ¿Saben qué porcentaje de la población es Israel con respecto a la población del mundo? El 0.2% de la población. Escuche, el 0.2% de la población del mundo es Israel. ¿Y sabe cuánta riqueza tiene ese 0.2%? El 35% de la riqueza del mundo es de los judíos. Escuchen. O sea, el 35% de la riqueza de todo el mundo está en manos de judíos, cuando en realidad ellos corresponden al 0.2%, ni siquiera el 1%. 0.2 del 1% de toda la población del mundo es y tienen el 35% de la riqueza del planeta. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es que ellos, siendo tan poquitos, tienen tanto? Bueno, es que hay secretos. Y esos secretos están en la palabra de Dios. Ellos los conocen. No, si no difundieron la salvación, ¿ustedes creen que van a difundir estos que pertenecen a la economía? Pues menos. Pero afortunadamente nosotros sí los tenemos porque tenemos la palabra de Dios, que así como ellos, dice la Biblia, y Jesús lo dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, no solamente la salvación viene de los judíos, sino que también nosotros tenemos acceso a la palabra que les fue entregada para que ellos pudieran tener toda esa riqueza. Entonces, también nosotros la tenemos. Entonces, la pregunta sería, pastor, ¿nosotros podemos acceder a esos secretos para que Dios pueda proteger nuestras finanzas así como lo ha hecho con ellos? Sí. Y de hecho, por eso la iglesia está como está, porque la gran mayoría de personas creemos en la gracia de Dios. Creemos en que Jesús murió por nuestros pecados. Creemos que si nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. Creemos que Jesús murió en la cruz por los pecadores y creemos que ese sacrificio Él lo hizo por nosotros. También creemos que al morir nuestra alma irá al cielo y también creemos que nosotros reinaremos con Cristo 1000 años y después entraremos a la eternidad con Él
para estar para siempre. Todo eso lo creemos. Pero lo que al hombre le ha hecho difícil creer es que Dios, mientras esté en la tierra, Él va a proveer para su economía siempre y cuando pongamos en marcha los mecanismos espirituales que harán que Dios se involucre en nuestra economía de tal manera que nosotros siempre tengamos que comer y siempre tengamos en abundancia. ¿Cuáles son esos principios? Pues los vamos a ver. Regresemos a Deuteronomio 8 y comencemos. En Deuteronomio capítulo 8, la Escritura dice que Él les puso ordenanzas y mandamientos y le pidió a Israel que no se olvidara porque Dios iba a meterlo a una tierra que fluye leche y miel. Y vean, están a punto de entrar a la tierra prometida y Dios les habla en Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué le dice al pueblo? ¿Qué le dice Dios al pueblo? Bueno, comienza diciéndole, cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y vean, dice, o sea, y te afligió y te hizo tener ¿qué? O sea, miren, cuando nosotros pasamos en la vida por ciertas circunstancias y más de hambre, ¿ustedes creen que Dios no sabe cuando nosotros tenemos hambre? Sí, claro que sí. Cuando no tienes trabajo, cuando hay enfermedades, cuando la situación está mal, Él lo sabe. Es más, me atrevo a pensar que Él lo está permitiendo de manera deliberada. Así es. ¿Por qué Dios permite? Para que nosotros cuando tengamos, valoremos. Exacto. Pero, ahí les va. Pero Él ha dado principios mediante los cuales nosotros podemos asegurarnos de que Él siempre va a proveer para nosotros en abundancia. Por eso primero los afligió, les dice aquí en el 3, y te afligió y te hizo tener hambre, pero luego dice, y te sustentó ¿con qué? Con maná. Con maná. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde venía ese maná? De Dios. Ahora, no es casualidad, vean esto. ¿Y qué era el maná? Hojuelas. Pero en términos generales, ¿cómo se le decía al maná? Pan del cielo. Así se decía. Es que nos mandó pan del cielo. O sea, imagínense esto. ¿Cuánto pan se necesitaba para mantener a más de 3 millones de judíos en el desierto? Wow. Ahora, ¿era ficción o era verdad? Porque todos los días salían en la mañana y estaba extendido así sobre el desierto. Y todos, fíjense, todas las familias salían a recoger su pan. Yo no sé si usted alcance a entender, dicen que eran como unas hojuelas, como si tuvieran miel. Pero si usted las combinaba con otra cosa, eran como lo que ahora llamamos la soya, algo así. Que usted le pone longaniza y sabe a longaniza. Usted le pone pollo y sabe a pollo. O sea, agarra el sabor de lo que tú con la comida. Bueno, el maná era muy semejante. Ahora, vean lo interesante. Dios les dijo, durante toda la semana, hasta viernes, desde domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, y viernes hasta las 3 de la tarde, tienen la obligación de tomar para un solo día. Pero el viernes, que para empezar sábado, van a tomar para 2 días. Porque el día sábado no va a venir. Ahora, muchos dijeron, que decían, no, hombre, esto no tiene nada que ver Dios. Esto es algo natural que desciende.
Pero Dios dijo, bueno, el viernes ustedes tomen doble porción porque sábado no va a caer. Pero los incrédulos que decían, es que aquí ¿qué tiene que ver Dios? No, esto es quizás es algo natural que está descendiendo, es la naturaleza que desciende. Bueno, para comprobarles, Dios les dijo, el sábado, el viernes tomen doble, el sábado no va a haber. Y algunos que eran incrédulos, pues salen el sábado, ¿y qué creen? Naranjas, no había nada, no había nada. Y se quedan, o sea, ¿cómo? Pues que esto es algo natural, porque no, es de Dios. Ahora, vean la mentalidad. O sea, Dios utilizando aparentemente de métodos naturales para proveerles, pero en el fondo era Él. Entonces algunos llega el día domingo y dijeron, bueno, el día sábado no hubo, ¿qué tal si nada más va a caer hoy y mañana ya no? Pues ahora vamos a juntar el doble en domingo porque es el primer día de la semana. Y Dios les había dicho, si ustedes juntan para 2 días, se les va a echar a perder. Así que no, de domingo a jueves, nada más para un solo día. Pero el viernes agarran para 2 días porque va a ser prácticamente sábado. O sea, para ese viernes y para el sábado. Porque ellos descargaron y no se les echaba a perder y comían. Entonces llega el domingo y los que no habían agarrado, porque habían sido incrédulos, pues ya están hambrientos, agarran dobles. ¿Y qué tal si ya no va a haber? ¿Y qué creen? Se les echó a perder. Entonces ya les cayó el 20, efectivamente Dios está involucrado en esto. Efectivamente Dios es el que está haciendo esto, porque ya lo comprobamos. Él dijo que no iba a haber el sábado y no hubo. Y Él dijo que agarrábamos nada más para un día el domingo y agarramos doble y se nos echó a perder. Entonces mejor obedecemos. ¿Y cuánto? 6 días a la semana caía pan del cielo. Durante 40 años. Fíjense, durante 40 años, de domingo a viernes, caían esas hojuelas, ellos lo recogían, lo guisaban de 1000 formas y estaban felices. Ahora, no había enfermedades. Vean, con ese pan que caía, no había enfermedades. No había enfermedades. O sea, no se registran enfermedades en ese tiempo, porque estaban siendo nutridos con ingredientes que venían del cielo. Dice que hasta sus vestiduras, pastor, no se... Ahora, vean, esa es la otra cosa, a eso vamos. Durante 40 años, sus vestiduras no se envejecieron. O sea, estaban como nuevas. Ahora, la otra es que los que eran bebés, pues iban creciendo. ¿Y qué creen? La ropa también. La ropa también, échele. O sea, desde chamaquitos, cuando nace, le pusieron su trajecito y con ese, ¿verdad? Bueno, fue creciendo 40 años. Sus zapatos tampoco se acabaron. O sea, tú los veías y como si los acabaras de comprar. Tu ropa no se gastaba. Y dice, y tu pie no se hinchaba, dando a entender, no, y no había enfermedades. Así es. Entonces, fíjense, no había enfermedades. ¿Qué hacía entonces todo el pueblo? Puro vivir. Vean, o sea, Dios estaba tratando con un pueblo, no trabajaban, 40 años no trabajaban empleándose con otros. Obviamente había trabajos que hacer, ¿no? Por ejemplo, no se nos dice, y eso es muy interesante, si ese alimento también se lo daban al ganado, porque ellos tenían ganado. Porque estuvieron de Egipto con mucho ganado. Y en esa área no se nos dice, pero de alguna forma Dios tuvo que hacer algo para que siguieran teniendo su ganado. Ahora, no se nos dice si se quedaron sin ganado. No se nos dice. Pero sí se nos dice que salió con mucho ganado. No sé si en el transcurso se lo fueron papeando, no lo sé. Y no me pregunten porque no hay ningún dato en la Biblia que nos diga qué pasó con su ganado, ¿no? Entonces, vean, 40 años, ese pan caía del cielo, de domingo a viernes. Sábado no caía nada, ¿eh? Y domingo en la mañana volvía a caer. Entonces, el viernes agarraban para ese viernes y para el sábado.
los incrédulos dijeron, mañana vamos a salir en sábado, y ahí va a estar, porque esto no es de Dios. Ustedes que le creen a Moisés, esto es de la naturaleza acá, y algunos se habrán echado sus teorías, ¿no? Pero cuando llega el sábado y salen a recoger, nada. Pescado. Nada. Y entonces, y llega el domingo y dicen, pues ahora vamos a agarrar porque a lo mejor ya no hay, y se les echa a perder, porque así había dicho Dios. Y no tomen de más entre semana, porque ustedes tienen que confiar que mañana va a volver a caer. Hay que agarrar doble, que no me quiero levantar temprano mañana. Sí, por ejemplo, ¿no? No, pues yo mañana agarro porque mañana no me quiero levantar temprano. Bueno, pues allá tú, ¿no? Pero la orden es, cada día traerás tu propia porción. Y no agarres para 2 días, porque se te va a echar a perder. Entonces, vean, tenían que aplicar fe y confiar en que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Bueno, todo eso es una enseñanza para nosotros. Todo eso es una enseñanza para nosotros. ¿Qué más dice aquí en el 4? Tu vestido, dice, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Al decir tu pie no se te ha hinchado, es como si dijera, no has tenido ninguna enfermedad. Están sanos, tienen que comer, sus zapatos no se les gastan, no hay enfermedades y ustedes no trabajan. Trabajan en las cosas que son propias de cada familia, ¿no? Pero de que salgan y se empleen con alguien, no lo hay. ¿Por qué? Porque del cielo se les manda su comida. Ahora, eso era una ilustración muy, muy bonita acerca de lo que nosotros tenemos que aprender ahora. Y dijimos en el 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel cuando le dice reconoce? Que lo acepte. Acéptalo, ¿qué más? Porque vean cómo dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O sea, entiende que si obedeces como Dios dice que lo hagas, tienes la bendición de Él. Pero si no obedeces, entonces tú estarás rascándote con tus propias uñas. Entonces vean, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Tierra de qué? De arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. ¿Tierra de qué? Tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. O sea, una tierra buena. Y luego dice en el 9, tierra en la cual, ¿qué dice? No comerás el pan con escasez. Vean, O sea, ¿qué le está diciendo? Que no va a haber escasez. O sea, como cuando decimos, nada más toca, bueno, yo me acuerdo cuando yo era niño, miren, lástima que no conocíamos esos principios. Pero a veces mi mamá compraba 1 kilo de tortillas y éramos 8. Y contaba las tortillas y las dividía entre los que éramos. Y decían, te tocan de a 3. Y si querías agarrar más, no. Ya agarraste tus 3, deja que tus demás hermanos también agarren. Así que de a 3 cada quien. Nada más, no más. Eso era vivir con escasez. Aquí la Biblia dice, a esta tierra a la cual te vas a entrar, tú no vas a comer el pan con escasez. Vean lo interesante que es esto. Ni te faltará nada en ella. ¿Qué más? Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás. O sea, miren, Dios les estaba proveyendo para que inclusive generaran riqueza prácticamente. O sea, les estaba dando todo. Y luego en el 10, comerás y te saciarás y bendirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ahora, vean en el 11 y comienzan a amonestarlo Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies
y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses aumente. O sea, cuídate. Cuando estés en una situación de esta, cuídate, dice. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y tú digas en tu corazón: mi poder, mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído toda esta. Ahora, normalmente los seres humanos así somos. Nos empieza a ir bien y nos alabamos a nosotros mismos. No, pues es que yo la mera, o sea, no es por nada, pero soy inteligente. Soy capaz. No, hombre, a mí me mencionaste esta chamba y no sé cómo, pero me nace y la hago bien. Y los demás se quedan: su mecha, ¿cómo le hiciste? Soy capaz, soy un fregonazo, o sea, soy bueno en lo que hago. O sea, tienes razón. Pero ¿quién te ha dado esas habilidades? Dios. Dios es el que te capacita, Dios es el que te da. Entonces, miren, aquí sigue diciendo, en el 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, ¿qué dice? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellas y te inclinares, yo te lo afirmo hoy, que pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así van a perecer, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová tu Dios, vuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son las reglas específicamente que Dios pide que nosotros guardemos en el área económica? Permítanme un momento. Vamos a ir directamente porque son generalidades. Después vamos a ir poco a poco metiéndonos en todas las preguntas y de cómo es que muchas personas sí llegan a aprovecharse de esta situación, si tenemos que ser honestos. Vamos a ir a Malaquías. Pero bueno, vamos a ver todas estas enseñanzas. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3. Vean, aquí Malaquías capítulo 3, verso 9, 10 al 13. Dios le hace un reclamo prácticamente a su pueblo. Y vean lo que le dice allí en Malaquías capítulo 3, verso 9. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, desde el 8, por favor. Alguien lea, por favor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Siga. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán:
Bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí nada más. Fíjense nada más. Entonces, ¿qué es el diezmo? Bueno, miren. Yo no les voy a enseñar nada que yo no practique, hermanos. Como el Señor me ha estado hablando y me ha estado diciendo que yo debo de hacerlo, este va a ser mi primer diezmo aquí en Canadá y aquí lo traigo. De hecho, lo preparé para entregárselo a la hermana que va a llevar el control de todo esto. Este es el diezmo de mi quincena pasada. Este es mi diezmo que corresponde al 10% de lo que el Señor me dio. Aquí está. Ahora, normalmente este diezmo debería de ir hacia mi pastor, que es el que me daría cobertura a mí para que pudiéramos tener la iglesia. Entonces, este diezmo mío sería para mi pastor. Y aquí se lo voy a entregar, hermana, para que ustedes vean, porque yo no les voy a enseñar nada que yo no practique. Entonces, este es el ejemplo con el que yo quiero enseñarles que este es mi diezmo de la quincena pasada. Entonces, se lo voy a entregar a la hermana porque el Señor me ha estado diciendo que lo debo de hacer yo, pero que también les debo de enseñar a ustedes para que este año no va a estar fácil para nadie. Así es. Este año se avecina con muchas situaciones, con altibajos. Entonces, miren, económicamente el mundo va a estar así. Y Dios nos está tratando de proteger. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nos va a proteger? Él va a velar por nuestra economía. Ahora, muchas personas aquí, y hay pastores que no lo plantean como es. Yo voy a ir planteándolo poco a poco para que ustedes vayan entendiendo. Hay personas que le dicen a la gente, da para que Dios te dé. Vean, ahora, no es así. Dios ya te dio. Dios ya nos bendijo. No voy a dar para que Dios me dé, Dios ya me dio. Entonces, esta es la prueba de que Dios ya me dio y que Él quiere de mí que yo le entregue, porque así está la economía. Y ahorita vamos a ver de dónde nace, en qué momento Dios dice, ok, la forma en que yo tengo para que este mensaje que yo les he dado a ustedes se los lleven a todas las naciones, es que voy a tener a un pueblo diseñado, o a una de las 12 tribus voy a escoger, para que esa tribu sea la encargada de expandir este conocimiento, pues prácticamente a todas las naciones. Esta nación no va a trabajar como ustedes. Esta nación se va a dedicar exclusivamente a atender lo que era el tabernáculo. Y cuando la nube se movía en el desierto de día, porque de día tenían una nube y de noche tenían una columna de fuego. A la hora que se movía la columna de fuego, si era en la noche, pues tenían que levantar su campamento y seguir a la columna de fuego. Porque si se salían de la influencia de esta columna de fuego, iban a tener frío en la noche. Entonces la columna era para el frío en la noche y la nube en el día para que estuvieran frescos y no les calara el calor del desierto. Si la nube se movía, ellos sabían, había personas exclusivas que se dedicaban a mirar la nube y tocaban trompetas. En ese momento, cuando tú escuchabas la trompeta, era señal de que levantaras el campamento y a caminar. ¿Por qué? Porque la nube se está moviendo. Y si en la noche era de noche y estaba la columna de fuego y la columna se movía, era señal de que Dios decía, levanten los campamentos y vámonos, aunque sea de noche. Entonces, si tú dejabas de seguir la nube en el día o la columna en la noche, estabas bajo tu propia responsabilidad. Porque Dios había provisto para protegerte. Pero si tú no obedeces, yo, la medianoche quiere que no, yo aquí me quedo, ya mañana los alcanzaré. Pero quién sabe cuánto iban a caminar y hacia dónde irían. Si te salías de la cobertura, pues eso ya era tu problema. Pero Dios estaba diciendo, es hora de moverse. Y todo el mundo se movía y todo el mundo caminaba hacia donde la nube o hacia donde la columna caminaba. Y mientras estaban bajo la cobertura de la columna de fuego en la noche y la nube en el día, todo estaba bien. Porque donde estaba la nube, ahí caía el maná. Y en la noche, pues el calorcito. Imagínense cómo cuidó Dios a su pueblo, hermanos. Ahora era como tener aire, ahorita en las casas, ¿no? Aire caliente. Y así dormían tranquilos en sus tiendas y tenían calefacción en el desierto. Imagínense nada más. Y en el día se levantaban y a recoger el pan. Vámonos. Bueno, aquí está, hermana,
Este es mi... Pásalo, por favor. Gracias. Señor, Bueno. te bendiga y se le multiplique. Ahora escuchen cómo se maneja aquí en Canadá, porque estamos hablando de generalidades. Aquí en Canadá, las iglesias son diferentes que en otros países. En México tú das y se fue todo para la iglesia y tú ya no recibes nada. Bueno, me refiero, no se te regresa nada de ese que tú ya diste. Pero aquí en Canadá no. Aquí en Canadá tuve que investigar para poder darles la enseñanza. Tú das tu diezmo y la iglesia lleva un registro de lo que tú estás donando, porque es una donación. Y cuando termine el año, como la iglesia está registrada, tenemos capacidad para darles como una T4 que la vas a anexar a tus impuestos, a tu declaración de impuestos, y vas a declarar cuánto tú diste a la iglesia. Y el gobierno te va a regresar una parte que equivale casi como al 40% de lo que tú diste. Entonces, eso es independiente. O sea, tú ya le cumpliste a Dios y el gobierno de esta nación te regresa el 40%, que al final viene siendo como un ahorro. Fíjense, ese es otro beneficio que en nuestros países no tenemos. En México tú presentas tu diezmo y se utiliza para... Ahorita vamos a ver en qué se utiliza. Eso es algo muy interesante, en qué se utiliza, porque muchos pastores solamente lo utilizan para ellos, como si fuera su salario. Pero hay iglesias, yo tuve iglesias muy grandes y la verdad los diezmos eran muchos. ¿Yo qué hacía? Yo sigo la palabra. Y por eso es que yo quiero que tú entiendas, tú nunca me vas a ver como un hombre rico. Porque yo trato de poner por obra la palabra de Dios. Entonces nunca vas a ver que yo me enriquezca, jamás lo vas a ver. Porque en todos estos años que yo he caminado con el Señor, pues ustedes vean, yo no soy rico. Pude haber sido rico, como lo hacen muchos pastores, pero yo dije, no, vamos a corregir, vamos a regirnos exactamente porque dice la Biblia, ¿no? Como lo dice, y así lo vamos a hacer. Entonces, en el tiempo de que Dios comenzó a decirles acerca del diezmo, Él les dio ordenanzas exactamente qué se tenía que hacer con ese dinero. Y es lo que yo quiero que ustedes también aprendan para que sepan exactamente en qué se va a utilizar. Ahora, eso es la economía de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que Israel había sido puesto para que ellos llevaran esta palabra a todas las naciones? No lo hicieron. Se quedaron con el conocimiento de Dios nada más ellos y no lo hicieron. Y Dios había, aparte a la tribu de Leví, que era uno de los hijos de Israel, que eran los levitas, Dios los había escogido a ellos para que ellos atendieran el templo, que era el tabernáculo, porque no había templo, era como una carpa, como una tienda de campaña, que a donde quiera que la nube se paraba o la columna en la noche, ellos rápido paraban la carpa y adentro estaba el arca del testimonio. Allí estaba el arca del testimonio y ahí de los levitas ellos adoraban a Dios día y noche. O sea, había turno de 8 horas, entraba el turno de no sé, ¿a qué les parece? No sé, de 8 a qué. 8, 10, a las 4. De 8 de la mañana a las 4, los que cantan en ese turno. Entren todos. Salían esos y entraban los de, ¿qué? De 4 a 8 y 4 a las 12. Y salían esos de las 12 de la noche y de las 12 y 8 a las 8 de la mañana. Las 24 horas del día ellos estaban adorando a Dios. Y el pueblo escuchaba las alabanzas. Y todo ese lugar se llenaba de alabanza porque ellos adoraban 24 horas al día. Entonces, esa práctica se siguió. Después ya hubo templo, en este caso lo edificó Salomón. Pero los levitas seguían así. Entonces, como ese era su trabajo, el diezmo que se levantaba de todos los hijos de Israel era para mantenerlos a ellos y a sus familias. Entonces, eran mantenidos la familia de Levita. El levita tenía a su esposa, tenía a sus chamaquitos, pero su trabajo era adorar y enseñar también al pueblo. Ese era su trabajo. Entonces el pueblo diezmaba
y de esos diezmos ellos tenían para comer. Cuando estaban en el desierto, pues no, porque ¿quién trabajaba, no? Eso se establece hasta que viene ya el templo de Salomón. Y vamos a ver, bien, vamos a abrir algunas citas muy interesantes. Primero, lo que decía Malaquías, ya lo leímos, ¿verdad? Lo vamos a volver a leer. Dice, vean cómo dice en el 8, ¿robará el hombre a Dios? Está en la parte de atrás, hermano. O sea, está diciendo que si nosotros no traemos el diezmo a Dios, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué dice? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Y vean la categoría, cómo yo no lo estoy diciendo, o sea, yo quiero que usted entienda que esto es la palabra de Dios. ¿Qué les dice Dios a ellos? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación en toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí, hoy las iglesias, su alfolí es una cajita, donde ahí todo el mundo viene y deposita su diezmo. Pero en la antigüedad era un cuarto, eran almacenes, donde no solamente se traía el diezmo, sino se traían las primicias de sus cultivos. Inclusive, fíjense, los animales no se podían meter, pero ¿sabe qué hacían? Vendían el animal y lo traían a los sacerdotes y entraba al tesoro de la iglesia. Ese tesoro ya servía, ahora sí, para que los levitas, que eran los que adoraban a Dios y que tenían su chamba, su trabajo era adorar a Dios, ese era su trabajo. Así como otros, su trabajo era ser carpinteros, otros su trabajo era ser labradores, otros su trabajo era ser pastores de ovejas, otros su trabajo era 1000 oficios que hay en el mundo y cada quien se dedica a un oficio. Bueno, el oficio de los levitas era adorar a Dios y que esa presencia de Dios siempre estuviera en medio del pueblo a través de las alabanzas que los levitas hacían todos los días, las 24 horas del día, para que Dios estuviera en medio de su pueblo. Ahora, si Dios estaba en medio de su pueblo, nunca les iba a faltar nada. Así de fácil. Nunca les iba a faltar nada. Al grado que siempre iban a tener en abundancia, no iban a comer el pan con escasez. Y en esa nación que era Israel, así como dice, es una tierra de montes y de valles, pero también es de higos, y todo lo que ya vimos que se llenaba en esa tierra, Dios cuidaba de esa tierra y la presencia de Dios estaba ahí, de una manera sobrenatural. Entonces, por eso es que ellos nunca han padecido. Porque en ese tiempo ellos después aprendieron la lección y se dieron cuenta que dejar de hacer eso hacía que la mano de Dios se retrajera. Y entonces las familias, la gran mayoría de familias, aprendieron a que si ellos guardaban lo que Dios les decía, entonces iban a ser prosperados. Hoy Israel, hoy los judíos lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y por esa causa no hay judíos pobres. No lo hacen. ¿Por qué? Porque Dios sigue cumpliendo su palabra en la vida de cada uno de ellos. Vamos a ver ahora cómo es que Dios, en su palabra, vamos a ver acerca del diezmo. ¿Qué es? Dice, bueno, Levítico 27:30. Vamos a leerlo ahí. ¿Alguien que lo lea? Levítico 27, 30, 31 y 32. A ver. ¿Qué dice? Alguien léalo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. Escuchen eso. ¿De quién es? ¿De quién es? De Jehová, de los Vean. árboles de Jehová. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿Qué más? Es cosa dedicada. Es cosa dedicada. ¿Pero qué era eso? ¿Qué les estaba pidiendo? El diezmo. De la tierra, La tierra, así de la semilla la semilla, de la tierra como del fruto. O sea, si eran frutas, el 10% de todo eso tenías que llevarlo a la casa de Dios. Y si eran semillas,
el 10% de tus semillas. Los que se dedicaban a esa labor. Había otros que se dedicaban a otra cosa, pero todo se resumía en que los ingresos llegaran a la casa de Dios. Se entiende, ¿no? El 27:31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Siga. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Vean. Ahora vean, aquí había una ley y se las voy a decir porque aquí lo dice, que está un poco confuso, pero yo se los voy a explicar. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Se los voy a explicar. Vamos a suponer que tú decías, hoy no le voy a dar. Pero eso ya se olvidaba. En el caso de Dios no era por la conciencia, o sea, porque no lo diste. ¿Y qué dice Dios? Le vas a poner una quinta parte. O sea, dice aquí, añadirás la quinta parte de su precio por ello. O sea, el 100% de algo lo dividimos entre 5. ¿Qué porcentaje es? El 100% entre 5. ¿Qué porcentaje es? 20%. Entonces, por eso el pueblo no se retrasaba, porque era una ley que Dios les había puesto. Si te atrasas, vas a tener que poner el 20% después, cuando lo entregues. Entonces, por eso nadie se retrasaba. Ahora, en el caso de la iglesia, es voluntario. Escuchen bien lo que le voy a decir. Es completamente voluntario. Nadie obliga a nadie. Pero si tú lo practicas, vas a empezar a ver la gracia de Dios. O de hecho, ya la has experimentado, por eso Dios no ha dejado, por eso Dios te está reservando, por eso. Pero en el momento en que tú comienzas a hacerlo, entras bajo la cobertura de Dios. Y Dios, acuérdense que nosotros tenemos un enemigo, que es el diablo. Ahora, él va a querer destruirnos con problemas en el trabajo, con escasez, con enfermedades, con fraudes que nos hagan, pérdidas que vamos a tener y que el diablo querrá robarnos. Porque acuérdense que la naturaleza de Satanás en San Juan 10:10, ¿qué es? Robar, matar y destruir. Entonces, cuando él dice, yo voy a reprender por vosotros al devorador, lo que leíamos en Malaquías, él está diciendo, del diablo yo me encargo. Ustedes hagan la parte que le corresponde y del diablo yo me encargo. Yo lo voy a reprender para que no les coma. Y vamos a ver en otros pasajes, dice, yo voy a reprender al devorador para que no les coma el fruto de la tierra. O sea, para que tú no tengas descalabros económicos. Dios va a estar al pendiente de tu economía. Entonces, ¿qué se tenía que hacer con ese dinero que se traía? Números 18, 21 al 24. Bueno, desde el 21 al 26, hasta el 28. Números del 18, del 21 al 28. Alguien léalo, por favor. ¿Alguien quiere leerlo? Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora, aquí veamos algo muy importante, miren. Y esto yo quiero que usted lo aprenda desde ya, porque después usted se confunde y a veces el diablo usa eso para venir en contra de usted. El diezmo no te lo pide el pastor. Si ustedes lo están viendo, aquí no dice, y que el pastor les pida, no dice eso. Aquí dice, este es un mandamiento de Dios para mí. Si yo quiero lo cumplo, y si no quiero no lo cumplo. Así de fácil. Si quiero lo cumplo y si no quiero no. Ahora, ¿es obligatorio? No es obligatorio. Si tú tienes a bien poner tu economía en las manos de Dios, lo haces por fe. Y dice, a partir de ahora yo me propongo en mi corazón, voy a entregar mis diezmos porque Dios me ha bendecido. No porque me va a bendecir, porque ya me bendijo, porque ya tengo su bendición. Lo que sí es que a partir de ese momento, Dios va a reprender todo aquello que venga a querer arruinarte desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva humana o física,
que una enfermedad, que un robo, que un asalto, que chocaste o que 1000 cosas que pueden hacer para que tú desembolses dinero, Dios dice, yo te voy a proteger. Tu economía va a estar bajo mi cuidado. Y te prometo que nunca vas a tener necesidad ni te vas a comer con escasez. Yo prometo que siempre tendrás abundancia. Esa es la promesa de Dios. Ahora, que yo logro estar bien económicamente, pero mi dinero impulsa el reino de Dios. Entonces, yo se lo doy ¿a quién? A Dios. ¿Yo se lo doy a quién? A Dios. Y Dios, de ese recurso que yo le di a Él, porque Él lo establece, porque Él es el que me lo pide, Él le da a sus siervos para que permanezcan en el ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Adorar a Dios, enseñar al pueblo. Entonces, ese es su trabajo. A eso Dios los llamó, a enseñar, a predicar y a adorar. Entonces, esa administración trae bendición para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Dios se congratula con su pueblo porque están adorándole en todo tiempo. Bien, entonces, vean lo que dice aquí, en el 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví. ¿Se acuerdan que dije que Leví es un hijo de Israel? Y que son los levitas los que se encargan del tabernáculo. Yo se los he dado, ¿quién dice? A ellos. ¿Para qué? Sirven en el ministerio. Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Sí, siga leyendo ahora. Y no se acercaran más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. O sea, miren, aquí era, ellos en ese entonces eran como exclusivos. O sea, Dios los escogió a ellos. Habían 12 hijos de Israel y Dios solamente escogió a la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que ellos. ¿Por qué los escogió? No lo sabemos. La Biblia no nos dice si los escogió porque fueran mejores o porque fueran más altos o porque fueran más guapos. No nos dice por qué, pero Él los escogió. O sea, fue una decisión de Dios. Él los escogió. Bueno, y además con eso se garantizaba que todos los que se acercaran al tabernáculo llevaban una vida de consagración. Porque si todo el pueblo se hubiera metido, que dicho, pues yo también puedo hacer eso, igual que los levitas, pero no se iban a guardar. Porque no habían sido llamados a eso. O sea, a lo mejor podían desempeñar cualquier otra función y luego también querer participar. Y dijo, no, porque si alguien se acerca, pues que ni siquiera ha guardado su vida y van a traer pecado a la casa de Dios. No, entonces estos hombres se van a dedicar exclusivamente a esto. Siga leyendo. Aquí vamos En 22, ahora el 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. O sea, ellos, fíjense, a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus, una vez que tomaron posesión de la tierra prometida, se les dio una área. A ver, aquí los de Simeón, desde aquí hasta acá Simeón, de aquí hasta acá Zabulón, de aquí hasta allá Neftalí, de aquí hasta allá Judá, y así. Pero Israel, a los de Leví, ellos no tenían tierras. Y como no tenían tierras para cultivar, pues no cultivaban. Entonces, ¿quién los mantenía? Las otras 11 tribus, para que ellos pudieran dedicarse solamente al servicio a Dios. Y así quedó establecido. Vean ahora en el 24. Porque a los levitas le he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, ellos no trabajaban la tierra como cualquier otro, sino que su trabajo era, ¿qué? Adorar a Dios. Esa era su chamba. Así como el que se dedicaba a hacer mesas, se dedicaba a hacer sus mesas y estaba trabajando ahí durante el día haciendo sus mesas, y el que se dedicaba a cultivar, pues cultivaba, esa era su chamba, labrar la tierra, sembrar y recoger y cosechar, era su trabajo. Bueno, su trabajo era adorar y estar versados en las escrituras.
O sea que de tal manera si alguien venía con una necesidad, bueno, así dice el Señor en su palabra. O sea que pudieran enseñarlos, que estuvieran dedicados a eso. Entonces era un pueblo, una tribu dedicada exclusivamente en el servicio a Dios y no tenían heredad. O sea, al no tener heredad, entonces no tenían en qué cultivar y como consecuencia los demás 11, los 11 más, ellos daban, se las daban a Dios y Dios les decía, lo que ellos traigan, eso va a ser para ustedes, para que ustedes se mantengan y ustedes se ocupen. Este es su trabajo. Los he llamado, este es su trabajo. Ok. El 26, ¿qué sigue? 18-26. ¿Alguien léalo? Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los 10. Ahora, vean. O sea, esta heredad, o sea, Leví no tenía, ya dijimos, tierras para cultivar. Entonces, ¿quiénes los mantenían? Los otros 11. Y traían sus diezmos. Y era para eso. Entonces, ellos, de esos diezmos, porque usted se lo entregaba a Dios, y así usted tiene que verlo. Yo se lo doy a Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo pide a mí. Aquí muchas veces la gente dice, pues se lo damos al pastor. Entonces, desde que tú te metes en la mente que te lo estás dando al pastor, eso te va a ser un estorbo. No, tú no se lo estás dando al pastor, tú se lo estás dando a Dios. Es un acto de adoración a Dios. Es más, por eso con los diezmos se piden o se dice, hermanos, ¿quién haya traído su diezmo? Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar una alabanza y mientras nosotros adoramos, van a pasar a recoger sus diezmos, por decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el diezmo es un acto de adoración. ¿El diezmo es un acto de qué? De adoración. Yo no le puedo decir, Señor, aquí traigo mi sudor. No. Lo estuve recogiendo porque sudé todo el tiempo y este sudor te lo traigo aquí un vasito, ¿no? Aquí está el vasito de mi sudor. O yo no puedo decir, Señor, aquí traigo una maleta con todas las fuerzas que ocupé esta semana para trabajar. Aquí está la maleta de todas las fuerzas que yo ocupé. No, o sea, eso es incoherente. Entonces, ¿qué traigo yo? El fruto de ese trabajo. Ahora, Dios sabe que te costó. Dios sabe que sudaste. Dios sabe que corriste para allá, corriste para acá. Pero al final le dice, Señor, mira, estoy agradecido. Porque me diste la capacidad. Qué triste sería que quisiera hacerlo y no pudiera hacerlo. Pero lo pude hacer, Señor. Tú me diste inteligencia, pude hacer las cosas bien. Me siento feliz porque pude hacerlo. Así que tú me pides a mí el 10%. Aquí está, Señor. El 90% que queda bajo mi administración y yo sé que tú lo vas a bendecir para que sea suficiente para todo. Porque eso es lo que tú me dices a mí, que no voy a comer con escasez y que voy a tener para todo lo necesario. Bendito sea tu nombre. Ahora, cuando tú haces eso, ya estás entrando a la economía de Dios. Porque ahora Dios no solamente es tu esfuerzo, como antes lo hacías. Ahora Dios estará velando porque tú seas capaz. Y no solamente eso, ahora sí, cuando Dios compruebe que tú eres fiel, Él va a empezar a poner oportunidades donde tú puedas generar más. O sea, si hoy tienes buenas oportunidades, pero eres fiel, no estoy diciendo que hoy dices tu diezmo y ya mañana te va a surgir una oportunidad bien buena, no decir, es un mecha. No, porque esto es en el tiempo de Dios. Pero lo que sí es seguro es que Dios va a estar respaldando, no van a haber enfermedades, y si las hay, Dios va a resolver, y tú vas a ver cómo la mano de Dios va a hacer que todas las cosas te empiecen a salir mejor. Si te iba bien, te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque ahora tú estás bajo la economía de Dios. Entonces, quítate ese pensamiento. Tú no le estás dando al pastor, tú se lo estás dando a Dios. Bien. 8:49. Dios de la gloria. Aquí le vamos a parar. Perdón, hermanos. Aquí le vamos a parar. Son generales de la economía de Dios. Y aquí le vamos a parar. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos la semana que entra. Vamos a dar gracias a Dios.